Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 14 de junio y estos días voy a hablarte de restricción. Restricción en realidad ha sido un concepto que a mí me ha ayudado muchísimo a crecer, a transformarme, pero también es un concepto que cuando empecé a escucharlo me confundía muchísimo, me costó muchísimos años entender lo que es, pero también practicarlo. Pero escogí este tema porque me parece que es una de las cualidades más importantes que nos ayudan en verdad a ampliar esa vasija de la que siempre hablo y a transformarnos, ¿no? Entonces, todos estos días vamos a estar hablando de restricción y vamos a estar hablando también del deseo, porque no puede haber restricción sin deseo. Nosotros estamos hechos de deseo. El deseo es lo que nos mueve. El deseo es lo que nos hace levantarnos todos los días de la cama, ir a trabajar, hacernos mejores personas. El deseo. Hay distintos niveles de deseo y voy a estar desarrollando este tema durante los próximos días porque sí es un tema muy profundo, pero muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de restricción, ¿qué es lo que pensamos? Cuando yo escuché este término la primera vez, pensaba que, bueno, restricción obviamente suena a restringirse, ¿no? A limitarse, a rechazar lo que quiero. Y sí, tiene que ver un poco con eso, pero en realidad es mucho más profundo. Como te digo, tiene que ver con deseo. Y por eso no puedo hablar de restricción y esta primera cápsula me quiero enfocar en realidad en explicar algunos términos como base para poder después en los siguientes días desarrollar este tema que es tan interesante, ¿no? Y por eso quiero explicarte este tema de la restricción, porque la restricción está en la naturaleza del universo, está en el sistema binario, ¿no? De las computadoras, está en la gravedad, está en cómo funciona la vista, está en cómo funciona el oído. La restricción está en todo, ¿no? Y para explicarte esto, pues sí tengo que hablarte del origen del universo. Muchas veces lo he explicado, pero espero poderlo hacer de una manera un poco distinta y un poco más profunda, ¿no? En realidad de cómo fuimos creados, de ese gran Big Bang, de ese gran Tzimtzum, como le llaman los cabalistas, que es cuando la vasija en realidad, cuando el receptor, que somos todos nosotros, decide por primera vez hacer restricción. ¿Y por qué? Pues estaba la luz en el principio de los tiempos, como siempre he dicho, la luz que solamente tiene una naturaleza de dar y compartir, y estaba la vasija o el receptor de esa luz, o sea, la luz da y tiene que haber un receptor para que esa luz sea recibida. Y entonces estaba la vasija muy contenta recibiendo, ¿no? Porque su naturaleza es recibir y la naturaleza de la luz es dar. Y estaba muy contenta la vasija, bla, bla, bla. Pero ¿qué crees? Que la vasija, como fue creada por la luz, por el creador, ¿no? Heredó el ADN de su creador y un día despierta como de un sueño y dice, yo también quiero dar, porque yo tengo tu chispa, yo tengo también esa poquita naturaleza que tú tienes de dar, pero no tengo a quién darle, ¿no? Y la luz le dice, pues sí, pero para dar quiere decir que tienes que hacer restricción, o sea, rechazar un poco o alejar un poco la luz, porque lo que tú quieres hacer, vasija, es dar y compartir como yo lo que no es tu naturaleza es recibir. ¿Estás segura que quieres? Y la vasija dice sí, porque yo quiero ganarme la luz, ¿no? Yo heredé tu ADN y quiero ganarme la luz. Entonces en ese momento dice, ok, entonces como no hay nadie a quien darle, me tengo que partir en pedacitos y esa vasija original o ese receptor original se parte en muchos pedacitos, que somos nosotros, y ahí se crea el Big Bang o el Tzimtzum, ¿no? Y en ese momento también se crea los principios masculino y femenino, el libre albedrío, etcétera, ¿no? Pero ese es el primer acto de restricción, porque lo que la vasija o el receptor de esa luz que estaba muy contenta dice, yo también quiero dar como la luz y necesito un receptor, entonces me parto. Pero el momento en que se hace la restricción es que rechaza o se separa un poco de la luz para poder ir a dar y compartir y por eso se parten vasijitos, ¿no? Y como te decía, así funciona el universo y la naturaleza. O sea, para que yo pueda ver, ¿no?, la luz, pues tiene que haber un acto de restricción de la pupila. Para que yo pueda escuchar, en realidad lo que hace el oído es como rechazar esas ondas de sonido para que yo las pueda escuchar. Inclusive con la gravedad hay un acto de resistencia para que pueda haber gravedad. Entonces en todos lados las computadoras funcionan con el código binario 1010. Es
Me expando, me contraigo, me expando, me contraigo. Hay dar y compartir y luego recibir, dar y compartir y recibir. Es todo en un balance, ¿no? Y yo creo que la manera más linda y sencilla de explicar, y por ahí me dicen que me van a hacer un altar al foco, es a través del foco. El foco me encanta porque, bueno, obviamente hace luz y en realidad lo que hace que la luz se cree es el filamento del medio. O sea, hay un polo positivo, un polo negativo y lo que hace que se cree luz es el filamento del medio, ¿no? Espiritualmente hablando, nosotros estamos hechos de lo mismo. Tenemos una parte positiva, que es el dar y compartir, digamos, una parte negativa, que es el juicio o el recibir para mí mismo, y es el filamento lo que crea luz. De hecho, cuando hay un cortocircuito, ¿qué pasa? Se crea una gran cantidad de luz, un chispazo de luz, pero después se apaga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña el principio del foco? Que sin restricción puede haber mucha luz, pero en cortocircuito. O sea, es un big boom, big boom. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que estoy comiendo pastel, pero cuando yo decido comerme esa rebanada de pastel extra, al principio hay un subidón, así de luz, un chispazo de luz, pero cuando me lo acabo, ¡fum!, ¿no? Me siento lleno, me siento mal, me siento culpa porque ya me comí el pastel. O estoy acá con mis amigos tomando unos cócteles, llevo 2 y estoy muy a gusto, pero de repente decido que me voy a echar la botella entera. En ese momento, claro que estoy creando muchísima luz, pero después viene la bajada, ¿no? Porque me voy a sentir crudo y todo. ¿Y qué crees? Como estamos hechos de deseo y siempre voy a desear más, pues no va a haber llenadera. Entonces, la restricción en realidad es el secreto del éxito. La restricción es lo que crea balance y permanencia de las cosas duraderas, de las cosas de largo plazo versus el corto plazo. Es lo que crea la certeza, ¿no? La restricción en realidad como definición es ir contra mi naturaleza reactiva. ¿Y qué quiere decir esto? Yo tengo la naturaleza de recibir para mí mismo, ¿sí? Y lo contrario a eso sería dar y compartir. Pero es mucho más complejo que eso. ¿Qué es ir en contra de mi naturaleza reactiva en la vida diaria? Por ejemplo, yo fumo, ¿no? Y de repente quiero fumar un cigarro y hacer restricción es ir contra esa naturaleza y decir, sí, sí me lo voy a fumar, pero en 10 minutos más. Eso es hacer restricción. O por ejemplo, yo soy una persona muy tímida. Hacer restricción es hoy día hacer algo para arriesgarme. Pero, por ejemplo, la persona que es muy extrovertida y que siempre está hablando, tal vez su restricción es quedarse callada y escuchar, ¿no? O vas en el tráfico, ¿no? Vas en el tráfico y estás así y se te cierra alguien y hacer la restricción, o sea, si lo que a ti te nace es agarrar y decirle ta, 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 pues no lo haces, ¿no? En ese momento haces restricción, ¿no? Y vas contra esa naturaleza reactiva de ir y gritarle de cosas al de al lado. O sea, es ir contra lo que te cuesta trabajo. Eso es hacer restricción. ¿Y por qué es el secreto del éxito? Porque eso te va a permitir ganarte las cosas. Y esto es súper importante. Restricción en realidad es decir, deseo algo con todas mis fuerzas, porque sí, desear es tu obligación espiritual número 1. ¿Por qué? Porque estás hecho de deseo. Tienes que desearlo y desearlo todo. Y sí, sí se puede tener todo. Pero no es lo que deseas. No es no quererlo todo. Es cómo lo quieres y para qué lo quieres. Restricción en realidad es desear tenerlo, tener el mismo nivel de deseo de tener algo que el mismo nivel de deseo de no tenerlo. Es desear algo con todas tus fuerzas, hacer tu trabajo espiritual y al mismo tiempo soltarlo. Soltarlo con la certeza de que si es para ti, va a ser para ti. Cualquier cosa, ¿no? Es que cuando viene la bendición, todavía hacer restricción y decir, no, no lo quiero, para asegurarme de que eso es verdaderamente lo que necesito espiritualmente para poder avanzar. Y eso tiene un poder enorme en la transformación. Eso es lo que hace que se amplíe la famosa vasija para recibir mucho más bendiciones. Por eso hay un dicho muy famoso que dice, let go and let God. Al hacer restricción, yo abro el espacio para que entre la luz. Cuando yo estoy, por ejemplo, buscando las llaves y no las encuentro y estoy afanada buscando las llaves, ¿qué hago? No deseo no encontrarlas, sigo teniendo el deseo de encontrarlas, pero a lo mejor soltar la idea y ponerme a hacer otra cosa y de repente voy a voltear y las voy a encontrar porque lo solté. Más o menos así funciona la restricción. O cuando estoy con alguien platicando y no me acuerdo del nombre de fulanito, no me acuerdo y estás, ¿no? No me acuerdo y no te acuerdas y estás afanado
¿no? Y te la pasas así afanado con el nombre y de repente lo olvidas, lo sueltas, pero sigues teniendo el deseo de recordar el nombre y de repente te acuerdas. Eso es restricción y es muy poderoso. Esta es solo la introducción de muchas cápsulas que creo que son importantes para hablar de restricción, de la maravilla que es en nuestra vida y de cómo nos ayuda a transformarnos. Como siempre, con muchísimo amor y compromiso, Jackie Moreno. ¡Mua!